Eso es. Bien, estamos, Ros, acércate un poquito más. Estamos aquí con Ros, yo resfriada, por eso estoy con el fueguito aquí atrás. Y bueno, nos hemos reunido nuevamente con Ros. Ya la anterior vez se presentó, otra vez se va a presentar para la gente que por primera vez la ve. Les dije que iba a invitar los jueves en la medida de lo posible porque Ros está en traslado, se está yendo a Santa Cruz. O sea que si podemos el próximo jueves vamos a volver a hacerlo ya virtual. Esto es nuestro último despacho presencial. Te voy a extrañar. Tal vez el jueves todavía. Ay, ojalá ya. Este paso. Bueno, vamos a ver cómo se pinta la cosa. Entonces tal vez lo vamos a tener a Ros el próximo jueves presencial más. Entonces, hoy vamos a comenzar las preguntas que vamos a responder en este despacho que vamos a hacer hoy con Ros, las voy a poner en el Facebook al subir el video para que ustedes puedan leer las preguntas y también buscar por su cuenta respuestas. Como les dije, no necesitan creer todo lo que se dice aquí. Es bueno que cada uno busque por su parte y por su lado la información pertinente. Bien, Ros, hoy tenemos 6 preguntas, entre las dos hemos hecho 6, 3 yo, 3 Ros, y vamos a responder estas preguntas que nos parece importante para entender. El anterior jueves dijimos que íbamos a hablar del discurso de odio y la polarización dentro de este discurso de odio. Entonces, Ros, preséntate y yo te lanzo la primera pregunta. Ok, bueno, mi nombre es Ros Martínez, he sido activista política hasta el 2020, a partir del 2020 creo que hasta un año más, pero ahora soy mamá y pues ya soy activista política en redes. He estudiado filosofía y letras, así que también desde un enfoque filosófico vamos a tratar de responder pues estas disyuntivas que tenemos. Exactamente. Y yo, para los que me preguntaron y me escribieron, no soy politóloga, no soy abogada, sí soy terapeuta transpersonal, trabajo con la salud mental, ama de casa y como dice Ros, simplemente nos gusta esto, nos gusta la geopolítica, la política y usamos este espacio para la libre expresión. O sea que comienzo con la primera pregunta, Ros. Muy bien. ¿Qué crees que fue lo que catapultó a Evo Morales y Álvaro García Linera a finales de los 90 y principios del 2000 para que ganaran las elecciones con un evidente discurso de odio polarizador, pero ganaron con amplia mayoría? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que el MAS ganó porque es movimiento al socialismo, ¿no? Y desde hace mucho tiempo en el país se viene como que vendiendo el discurso de que el socialismo es bueno, de que el socialismo tiene grandes virtudes y demás. Una de las cosas que catapultó a que estos dos individuos pues ganaran la presidencia y vicepresidencia, yo considero que ha sido ese discurso separador, ¿no? De poner rico contra pobre, clase obrera contra empresarios, etcétera, etcétera. Y incluso usaron la lucha feminista, ¿no? Incluso han usado la lucha feminista y bueno, usan todo lo que viene a ser en la Agenda 2030. Pero una de las cosas que ayudó bastante fue que obviamente los anteriores políticos hicieron un desastre. Y creo que eso es lo que más ayudó a catapultar justamente con este discurso de odio, ¿no? O sea, ellos hacen mal, los neoliberales hacen mal, te empobrecen, etcétera, etcétera, y nosotros te vamos a sacar de esa pobreza. Creo que esa fue la clave para mí, una de las claves por las que ganaron. Por las que ganaron. ¿Tú qué piensas? Yo, bueno, aquí justo en la compu puse algo sobre el 21060, porque yo pienso que definitivamente fueron los vacíos que dejó el 21060 con la relocalización de las minas. Ahí es donde mucha gente, ex mineros, porque se dice relocalización de las minas, pero es que nunca se relocalizó a nadie, se relocalizaron solos. Y un buen grupo se fue al Chapare y otro grupo se fue al Alto. Y qué coincidencia que ahora esos sean los bastiones del MAS, ¿no? De hecho, Evo Morales migró al Chapare en la década de los 80 y entre los 80 y hacia los 90
él entró dentro del movimiento sindical porque los mineros trasladaron estas ideas de los sindicatos mineros a los sindicatos que ahora eran de cocaleros, porque eran mineros que simplemente se fueron a ganar sustento al Chapare. Ay, disculpen, estoy con mi garganta. Entonces, yo pienso que ahí estuvo también, ¿no?, un vacío que dejó el 21060 y que sería bien que en el reajuste económico que tenemos que hacer ahora aprendamos de eso y no dejemos esos vacíos nuevamente. Y les voy a leer algo que aquí, cortito, sobre el 21060 y sobre lo que ha sucedido en esa época, sobre todo para las generaciones jóvenes que no están muy enteradas del impacto económico y social que representó el 21060. ¿No? El decreto 21060 buscaba frenar la hiperinflación y estabilizar la economía con un ajuste estructural neoliberal, apertura de mercados, disciplina fiscal, despidos masivos. Se produjo la relocalización de más de 20,000 mineros, lo que significó el desmantelamiento de la Comibol y del movimiento sindical minero, que había sido columna vertebral de la política boliviana, porque éramos un país minero, monoproductor además, ¿no? Siempre Exacto. Vamos a decir. Entonces, los mineros despedidos, o sea, imagínense, les digo, éramos un país minero y dominaban la política, o sea, que lo importante que fue esto, no estabas relocalizando a cualquier grupo, era el grupo que políticamente también movía al país. Entonces, los mineros despedidos no fueron absorbidos por la economía urbana formal. Muchos migraron al Chapare y a las ciudades del eje, La Paz, Cochabamba, El Alto y Santa Cruz. Efecto de la migración y recomposición social, la migración al Chapare, sucedió ahí que miles de mineros y campesinos empobrecidos buscaron sobrevivir cultivando la hoja de coca. Esto fortaleció los sindicatos cocaleros que se convirtieron en los nuevos núcleos de organización social, heredando la disciplina y la experiencia política del sindicalismo minero. Ahora, se entiende por qué el movimiento cocalero es tan fuerte en este país, pero es que es pues el hijo putativo del sindicato minero y claro, se organizaron de la misma forma y por eso de repente ahí surge todo esto. Es un Frankenstein que creó el 21060 con los vacíos que dejó, ¿no? Entonces, y para terminar, Evo Morales, como cocalero y dirigente sindical, emergió precisamente de esta coyuntura a tomar en cuenta, porque ahora tenemos que hacer un nuevo reajuste. Acá, Jordi, hay que hacer un pie en que los sindicatos es la nueva burguesía. Claro. En todo el país. Desde el sindicatero, desde el líder sindical de transporte, desde el líder sindical de la hoja de coca, en el Alto, en la 16 de julio, hay sindicatos, hay un montón de sindicatos, ¿no? Entonces, y algo que destruye mucho la economía privada son los sindicatos. Exactamente. ¿No? Porque actualmente los sindicatos no van a apoyar a su masa, a su gente. Ven sus beneficios, sus intereses, ¿no? Y para un gobierno como el del MAS era muy conveniente porque es más fácil sobornar a un individuo que maneja un grupo de gente que es el jefe sindical que a un grupo de gente que se ha puesto de acuerdo y que todos buscan lo mismo y que están unidos. No, divide y reinará. Claro, en el magisterio hay sindicatos. ¿Por qué hay sindicatos en el magisterio? ¿No? O sea, si bien hay como que la gran reivindicación, que no sé qué, pero veamos la historia, qué tan productivo es, por ejemplo, para los estudiantes. Les han metido una reforma educativa destructiva para la educación y se han dejado. Exactamente. ¿No? ¿Y por qué? Porque vas, le pagas un edificio o le das... una sede o le das... cancha de fútbol. O le das autos o le das viajes. Como, por ejemplo, una de las cosas que yo digo, cada estudiante tiene como que una cosa de 1,200, 1,400 si fuera bruto, ¿no? De presupuesto mensual. Entonces, cada estudiante debería tener la educación más o menos de La Salle, del Don Bosco, de esos colegios. Y es desastre la educación que reciben nuestros niños y jóvenes del país, ¿no?
Exactamente, sí, y eso también más adelante lo vamos a tocar, ¿no? Y la migración al alto. También buena parte de esa relocalización que nunca se relocalizó, se fue sola al alto. Y ahí están los bastiones del masismo actualmente, o sea que han usado esos vacíos que dejó, que no miró el 21060, ese grupo de gente que no tomó en cuenta el 21060 al arreglar la macroeconomía, pero la microeconomía, esa que quedó suelta, no hizo nada. Cuidado, nos pase lo mismo esta vez que hay que hacer reajuste. Pero igual hay que tener en detalle una cosa importante, que por ejemplo el alto y el trópico, vámonos a Chinaot en especial, son libre comercio. Son las ciudades, la comunidad, etcétera, que tiene más libre comercio en todo liberalismo. Bolivia. Liberalismo, pero claro, ellos no se dan cuenta de que viven en el libre mercado y apoyan algo que va contra su libertad, ¿no? Claro. Pero Chinaota y el Alto son bastiones en cuanto a comercio informal. Sí. Y una cosa es el discurso, igual que la China. Una cosa es decir, soy comunista y es el país más capitalista que hay, creo, sobre el planeta. Entonces, claro, y la demagogia de los políticos hace que tengamos esta confusión y que la gente no se dé cuenta hasta que alguien le explique, le dice, en realidad, tú manejas una economía liberal y te convendría votar por un presidente liberal. En Chinaota, todos los que tienen su catu de coca, que cada familia, cada miembro tiene un catu de coca, también son panaderos, son comerciantes, se dedican a algo más que a su catu de coca. Entonces, ¿dónde más desarrollo en cuanto a lo que viene a ser el libre mercado? Claro, ¿no? Por eso en el Chapare hay dólares, por si acaso. Pero les frena el discurso socialista y no los deja avanzar, ¿no? Tienen como que todo el capital que se va es como un señor feudal. Su señor feudal, que ahora es el nuevo jefe sindical. Exactamente, ¿no? Entonces, lo último que quería leerles de aquí, al desaparecer el poder minero obrero como actor central, el protagonismo se trasladó a campesinos indígenas, que es lo que maneja el discurso, ¿no? Del nuevo socialismo, campesinos e indígenas, fortalecidos por las luchas por tierra, territorio y coca, y a los nuevos sectores urbanos populares, ¿no? Lo que hablábamos del alto, resultado de la migración campo-ciudad. O sea que Evo Morales encarna esa nueva centralidad, un indígena campesino cocalero con capacidad de discurso nacional. Eso fue lo que catapultó a la dupla Linera, Morales-Linera, a el 2003, ¿no? Y bueno, y previo a eso, ¿no? Y todas las luchas. Perfecto, nos vamos a la segunda pregunta, Ros. ¿Cómo el socialismo del siglo XXI ha instrumentalizado el discurso de lucha de los sectores vulnerables para construir una narrativa de victimismo estructural que legitima el odio como herramienta política? Bueno, hay que partir que, por ejemplo, el socialismo es la lucha de clases, ¿no? Y ahora a los nuevos socialistas se les olvida eso, ¿no? Incluso en Google ya no encuentras que, por ejemplo, hay 3 consignas primarias que ahorita se me han ido, pero recordaron la lucha de clases, la abolición de la propiedad privada y el Estado que ocupa todo, ¿no? Todo dentro del Estado, nada fuera de él. Entonces, esas 3 consignas son las del movimiento socialista y es lo que quieren encarnar, por ejemplo, acá, y los del siglo XXI apoyan eso, ¿no? Los del socialismo del siglo XXI. Entonces, claro, lo que Marx proponía es que el proletariado tome el control de los medios de producción y se emancipen y se liberen y ellos hagan la fortuna y el capital. La realidad fue que con el capitalismo se les dio mejores condiciones a los obreros y los obreros dicen, ¿para qué voy a pelear contra mi patrón que me está dando buenas condiciones, me da buen salario, me da seguro, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces ya no funcionaba. Entonces, ¿dónde se ha ido ese discurso para separar, destruir y demás? A los sectores vulnerables, que son
las mujeres, los discapacitados, los indígenas, los campesinos y todo aquel sector que se vea en un grado de inferioridad, si claro, se podría decir. Donde puedas identificar un depredado y un depredador, ¿no? Un victimario y una víctima, donde puedas polarizar. Exacto. ¿No? Entonces ahí se ha ido el discurso porque ya no funciona del otro lado. Exacto. Y también se ha hecho una dramatización porque como tú dices, estas consignas es que ya no funcionan actualmente. Entonces, ¿qué hace el socialismo del siglo XXI? Dramatiza, hace un teatro, entonces se busca un enemigo, el imperio, no es el imperialismo, ¿no? Como tú dices, dentro de la sociedad, hacia adentro busca los enemigos internos. Hombres, mujeres, blancos contra no blancos. Claro, exactamente, ¿no? Y empieza a polarizar de esa forma en todo sentido. Al final es un discurso transversal, que significa que atraviesa toda la sociedad y todas las partes de la sociedad. Y claro, para entrar a esto, y esto se proponía desde el socialismo en origen, que como era acaparar todo para el Estado y nada fuera de él, una de las cosas que pretendían desde el principio era destruir la familia, ¿no? Y es algo que se logra con estos discursos de odio, poner el papá contra la mamá. En China, si, por ejemplo, tú fueras mi madre y estarías en contra del sistema, yo tengo que denunciarte. Claro. En Corea del Norte es sumamente peor ese tema, ¿no? Sí. Entonces es muy peligroso cómo te polariza, o sea, tú eres blanco, tú eres negro y no hay como que el intermedio, ¿no? De poder construir unidad, relaciones, algo que te dan otros sistemas políticos, ¿no? En este te lapida y te manda a la guerra hasta en tu familia. Hasta dentro de la familia, es verdad. Y si nosotros no nos ocupamos del discurso de odio que se ha instaurado en estos 20 años y el próximo gobierno que entra no comienza a hacerse cargo de desmontar este discurso de odio, yo creo que va a volver de aquí a 5 años el socialismo nuevamente, sí. ¿No? Porque ya está muy arraigado. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la bolivianidad. Desde la época del Chaco se viene peleando. La bolivianidad viene peleando. Sí. Para salir de flote, para como que atraer a todos, para que todos se sientan parte de y algo que tenemos que hablar es que el 94, cuando la selección llegó al Mundial, esa bolivianidad como que se agrandó, como que ese discurso de que a mi abuela no la dejaban entrar, sí, no la dejaban entrar, tal vez a mi abuela tampoco, tal vez a tu abuela o bisabuela tampoco, claro. Pero a partir del 94 ya no se sentía tanto eso, pero el MAS logró otra vez reavivar la llama del discurso de odio polarizado. Y otra vez, ¿no? Que no la dejan, Cambas que no collas, sé qué, la media luna, ¿no? Y así divide y reinarás. Entonces, ¿y qué usaron los medios de comunicación? Y como tú dijiste, la educación. La educación. A través de la educación han hecho un lavado de cerebro a toda una generación que los que decías el otro día que charlábamos, los pachamamones, lo siento, pero lo que más ha habido en esta época, que sí deberíamos rescatar nuestra cultura, yo soy la primera en decir que deberíamos rescatar nuestra cultura, pero la han usado, justamente el masismo la ha usado, tergiversando lo que simboliza la cultura y cómo podría ser un factor que cohesiona, que une, que nos hace sentir orgullosos, que nos hace sentir fuertes, que nos ayuda a tomar la fuerza y la energía de esta tierra en la que hemos nacido, y al final lo ha desvirtuado tanto que ya al final ha vuelto hasta ahí a polarizado, ¿no? Los que respetan y hacen sus rituales y los que no, ¿no? Católicos contra la cultura como si estuvieran enemistad. El sincretismo, desde que llegaron los españoles, está aquí y tenemos dos vertientes sagradas, hermosas, de las cuales podemos sacar una energía que nos sirva. Entonces, hasta en eso han polarizado. Como, entre paréntesis, Jordi Samaut.
Sí. Y por ejemplo, con Soy Jordi, Willu, mi amauta. con Jordi yo aprendí cómo realmente, bueno, yo en teoría más o menos sabía, pero con Jordi en práctica he visto cómo se coa, por ejemplo, por qué se coa, para qué se coa, cómo es todo el ritual. Que, por ejemplo, yo me he puesto a ver los videos, por ejemplo, del 20. Andrónico, ya. Su coja que ha explotado, eso es un mal presagio. No, pero, por ejemplo, para el año nuevo, andino, amazónico, y no sé qué hacen estos rituales y los hacen tan mal. Sí. Que yo antes de No hay conocerte conciencia. ya decía, porque yo leí bastante teoría, llevé antropología filosófica y ahí pues me leí un montón de libros y decía, algo está mal, ya conociendo a la Jordi, yo todo lo hacen mal y ni siquiera se puede rescatar eso porque no les da la gana de conocer el por qué, No les para importa. qué y realmente ver cómo se hace el rito, ¿no? Eso entre paréntesis. Claro, es verdad, es verdad. Y como anécdota también les cuento que yo fui la madrina energética del pequeño Dante, que es el hijo de la Rose, porque aquí en mi casa hicimos su guaguarraimi. Entonces sí, hay mucha riqueza en nuestros rituales y todo, pero tenemos que abrazarlos igual que a lo católico, a lo cristiano y respetar. Ay, perdón, mi resfrío. Respetar porque todo es parte de quienes somos, ¿no? No hay que mirar el colonialismo así como algo. Si yo un día voy a hacer un video donde se cuente la verdad, ¿no? De la colonización para que dejemos de ser tan derrotistas. El siguiente jueves podemos hablar de la colonización. Hablaremos, ya. Siguiente jueves, colonización. ¿Y sabes qué quiero que hablemos después también? De la utopía esta que muchos creen que sigue existiendo de izquierda y derecha. Pero eso es la próxima. Vamos a la tercera. En Bolivia no hay derecha. Sí, no hay. Vamos a la tercera. Tercera pregunta. Bien, ¿cómo influyó la centralidad del liderazgo de Evo Morales en la construcción de un discurso binario, pueblo versus neoliberales? ¿Y qué papel jugó esa narrativa en la radicalización? Yo voy a contar algo que sé, es un chisme, así que fuentes no las tengo porque es chisme. Cuando se estaban formando los líderes sindicales, varias ONGs, eso sí no es chisme, eso es verídico, varias ONGs impulsaron esto de ir a el empoderamiento indígena, el empoderamiento campesino, entonces les pagaban desde seminarios, viajes a seminarios, a talleres, etcétera, etcétera. En eso alguien le comentó que Hitler había escrito un libro. Entonces, Evo Morales se hizo explicar el libro y dijo, esto yo puedo utilizar. Entonces empezó a sacar a todos los líderes sindicales que estaban en contra de él, ¿no? Entonces terminó sacando absolutamente a todos y él se volvió el líder supremo y único líder que hasta el 2019 era el absoluto. Luego ya se dio cuenta de que, y bueno, muchos se dieron cuenta de que no es el único, que Arce puede liderar, que Andrónico puede liderar. Yo no me voy a poner a discutir su liderazgo, pero se han dado cuenta que podía haber otras figuras, ¿no? Sí. Entonces, el que Evo haya conseguido deshacerse de los demás le dio un gran peso para todo lo que hemos venido a ver después. Claro, y sabes, a raíz de esto que dices, me muero de la risa, pero me muero de la risa, porque yo conozco un par de personas, y uno de ellos hasta altar tiene para Hitler, y que dice que quiere rescatar la República, y cree, no sé por qué, en su mente distorsionada, que eso es ser de derecha, ¿no? Y te aseguro que a la primera persona que harían jabón, si es que es a esta persona que tiene su altar a Hitler, y no sé por qué hay esa idea, ¿no? Y claro, me imagino que alguien con el nivel de instrucción de Evo Morales, que tenían que sobornar con ovejas en primaria, tenían que sobornar con ovejas a sus profesores para que pase de curso, bueno, pues supongo que no entiende el trasfondo que hay detrás de mi lucha e históricamente lo que ha traído eso. Yo creo que sí lo ha entendido, Jordi. Por eso ha hecho todo lo que ha hecho. Porque, por ejemplo, una de las cosas... O sea, entendió
No desde la luz, sino desde la oscuridad. Claro, porque en todo hay un entendimiento, ¿no? Claro. Como tú dices, podemos entender la luz y podemos entender la sombra, ¿no? Claro. Y algunos solo entienden la sombra, y es muy peligroso cuando no hay el consenso del medio, cuando no ves los dos lados. Una de las cosas por ejemplo, cómo ha ido surgiendo lo que viene a ser Evo Morales es que ha hecho casi las mismas cosas de Hitler. Él estaba en la asamblea, fue diputado, y trataba de como que convulsionar, trataba de hacerse como que no, yo quiero mi bloque, etcétera, etcétera, lo mismo que hizo Hitler, pero a él así le tomó menos tiempo, porque obviamente ya estábamos acá, claro, bueno, estaban amaestrados para que entre el socialismo, ¿no? Claro. Entonces, tienes bien todo, complicado. Por eso me encanta hablar con la Ros. Bien, y yo tengo también un dato curioso aquí, que en el sexto aspecto de la base ideológica sobre la cual se sostuvo el proceso de cambio del MAS y PSP, este era el sexto aspecto. Ya hay otros aspectos más, si quieren pueden buscar, pero el sexto era liderazgo carismático y centralidad del caudillo. O sea, la idea clave era el líder como encarnación del proceso y garante de su continuidad. En la expresión práctica, lo que hacían es una narrativa de Evo Morales como primer presidente indígena, y usaron mucho lo simbólico, ¿no? Y a él lo pusieron como este símbolo histórico, y usaron todos los medios de comunicación para que esto se difunda, igual que Hitler. Claro, y acá nos hacen olvidar que, por ejemplo, Víctor Cárdenas, que es el Víctor Hugo Cárdenas, primer vicepresidente indígena, sí, no cuenta. Claro. Remedio Loza, una mujer indígena que ha sido parlamentaria, no cuenta, ¿no? Nos hacen olvidar que en nuestra historia han habido indígenas súper valerosos, súper ilustrados, ¿no? Así es. Simón y Patiño, que no era indígena, pero era clase media baja, cochabambino de Capinota, ¿no? Lo hacen, lo ningunean, lo tratan de mil cosas súper feas, y se olvidan de que ha sido uno de nosotros. Claro, exactamente. Entonces, y eso estaba fríamente calculado, ha sido con alevosía y premeditación, ¿no? O sea que eso es lo que dice, y bueno, generar la identificación directa entre el proyecto político y la figura del presidente. O sea, el proyecto político no podía estar separado de la figura del presidente. Y tanto se la ha creído Evo Morales que se creía irreemplazable. Así es. Bueno, hubiéramos acabado tal vez peor que con Arce, o bueno, ahí está el beneficio de la duda, tal vez no hubiéramos acabado tan peor. No sabemos. Pero, o sea, el MAS ha visto que sí podía tener otros liderazgos. Exactamente. ¿No? Que los han ido acallando igual, pero... Sí, que los han justamente ido... por eso, porque no puede haber otro líder. No puede haber otro líder. Al menos que se muera, como en Venezuela. Se murió Chávez y recién entró Maduro. Así ¿no? es. Porque además eso le dio permiso al nuevo. Ajá. ¿no? Eso la es lo que muerte. Ha pasado. La muerte. Solo la muerte puede por eso hacer es que emerger ahora, un nuevo líder. Por eso si emerge un nuevo líder. Ahora Evo, ¿cómo le llama? Traidor. Vende patria. Exacto. Entonces tiene miles de traidores en sus filas. Pregunta número 4, Ros. Esta interesante, a ver, esta la he hecho yo. Según el politólogo español Íñigo Errejón, ex militante del partido de corte socialista Podemos, en su tesis doctoral que titula La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia, 2006-2009, un análisis discursivo. Ahí dice que Evo Morales llegó al poder porque logró articular un bloque histórico contrahegemónico y se apropió de un lenguaje nacional popular para desplazar a las élites tradicionales. ¿Qué dices de esto? Prácticamente su tesis, bueno, no me la he leído, pero sí he visto así como que he visto el índice, he visto muchas cosas, pero prácticamente su tesis habla de cómo ha entrado la nueva figura a batear la figura de antes, ¿no? Algo que tiene que entender la gente es que no pelea el pueblo contra la élite.
pelea la élite y la nueva élite que quiere entrar, ¿no? Y lo que ha pasado, y en su tesis también dicen, en otras palabras, es que había una élite y a otra élite con un discurso más indigenista, más entró y los bateó, porque estaba bien fácil hacerlo. Exacto. ¿No? O sea, fue facilísimo. Sí. Y fue eso, el bateo de la élite por otra élite. Por otra élite, exacto, que se estaba armando, ¿no? Entonces, yo les voy a leer en mi parte la respuesta como un resumen, un pauteo que he hecho de la tesis de Íñigo Errejón, de lo que me parece importante que sepan. Íñigo Errejón dice en su tesis que Evo Morales llegó al poder por lo siguiente. Primero, se construyó un antagonismo claro, pueblo versus élite. Número 2, se rearticuló, o sea, estos son capítulos de su tesis, ¿ya? O sea que léanse los 7 capítulos de la tesis de Íñigo Errejón, está en internet, o sea que la pueden buscar ahí. Se rearticula el sujeto popular indígena versus la élite. 3, resignificación del Estado. El Estado debe ser reapropiado por el pueblo. Y el pueblo obviamente solo es Evo y lo que él decida que es el pueblo. La élite versus élite. Sí, el resto. ¿No? Entonces, 4, apropiación del discurso nacional popular. Las élites no son parte de la narrativa del discurso. Pero las élites han seguido gobernando. Ahora, por ejemplo, dicen que Arce es de derecha, cuando ya ha estado en los gobiernos pasados, pero bien le ha servido ese no de derecha durante sus 15 años. Exacto. Para ser ministro de Economía, ¿no? Pero eran élites, o sea, todos han seguido manejando el país, solo sí. Que el actor principal cambió. Exacto, ¿no? De hecho, ahora, Álvaro García Linera. Ajá. Y ahora parece que a la gente no le disgusta la dictadura, solo le disgustaba el dictador, y ahora quieren a alguien, una figura como Lara, aparece y la gente lo sigue, le aplaude. Entonces eso quiere decir que la dictadura de Evo Morales no le molestaba, lo único que le molestaba era el dictador, y vamos a seguir con lo mismo. Bueno, 5, lo que dice Íñigo Errejón, socialista. Usó el descontento con el neoliberalismo, que es lo que dijimos del 21060 y los vacíos, ¿no? 6, transformación de los movimientos sociales en partido instrumento de los movimientos sociales. Aquí hay que hacer un paréntesis igual, porque Evo Morales acaparó y, bueno, se encargó de hacer un movimiento político en lo que viene a ser el MAS y PSP. Pero se dedicó durante los próximos 5 años, porque no le llevó más, destruir los partidos políticos ya establecidos, ¿no? Si bien ahora tenemos vestigios, al final terminaron siendo taxipartidos. Entonces ya sabemos por qué se han encargado de destruir a los partidos políticos, que eran instituciones y representaban una ideología. Ahora son, como dice Jordi, taxipartidos, sí. Ya sabemos por qué. Ajá. Y 7, legitimidad democrática vía elecciones con movilizaciones, que la protesta social busque la legitimidad vía elecciones. Terminaron cambiando la constitución política del Estado para su beneficio. Si hubiera hecho bien las cosas Evo Morales, hubiera alcanzado a tener su constitución con el mandato ampliado. Si hubiera hecho bien las cosas sí. Evo Morales, esta elección hubiera sido su 5º mandato. Lo mismo sí. Que va a pasar con Bukele en El Salvador. Él está haciendo bien su trabajo. Si Evo Morales sí. Se hubiera dedicado a gobernar bien y no a hacer sus fantasías revueltas, sí. Ya hubiera sido porque su 5º. De que había cosas que se tenían que cambiar en este país, claro que siempre hay que cambiar. Sí, siempre y si tú hay que mejorar. Bien, y eres inclusivo, ¿no? Tanto les gusta esa palabra, pero no han sido inclusivos, han hecho todo lo contrario. Y han aplicado la ley Mordaza también a las personas que iban contra ellos o tenían una opinión diferente y querían gobernar solo para la gente que votó por ellos y para lo que llaman sus bases, pero no para el resto. Y no puedes hacer eso.
Bueno, pueden, pero no deberían. Bueno, sí. Porque el resultado ya lo vemos. Ahí está. Exacto. En síntesis, según Errejón, Evo Morales llegó al poder porque logró articular un bloque histórico contrahegemónico y se apropió del lenguaje nacional popular para desplazar a las élites que él llamaba las tradicionales, ¿no? Pero ya hemos visto, es simplemente una élite por otra élite. Y en realidad ha sido el líder por otro líder, o sea, lo han sacado los líderes de siempre que han vuelto, porque son los mismos. O sea, son los Es un reciclaje. mismos. En fin, espero que para la próxima elección haya gente joven, nueva, porque ya es tiempo de cambiar, ¿no? De darle oxígeno a eso. Bien, quinta pregunta, ya estamos terminando. ¿En qué medida el antiimperialismo y la retórica regional del MAS contribuyeron a justificar discursos excluyentes hacia sectores considerados colonizados o traidores del proceso? Bueno, lo que hemos venido diciendo desde el principio, se ha hecho una narrativa de blanco contra negro, campesino contra contra transnacional o terrateniente, ¿no? Etcétera. Entonces, este discurso ha calado de tal manera que ha desplazado incluso ha desplazado al individuo y ha resaltado al colectivo, ¿no? Entonces ahí es más, las personas se sienten más identificadas con el colectivo. Entonces es más fácil que tú que pierdes de algún modo tu identidad o que no tienes una identidad, vayas y formes parte de algo que ese luego te puede como que dilapidar o puede hacer lo que quiera contigo, ¿no? Por lo que pasa pues en los sindicatos, ¿no? Tú te sientes representado por el líder, pero al final el líder no te representa y el único que busca son sus beneficios. Si cada persona buscara su beneficio individual, que no es malo y eso hay que cambiar, Jordi. Sí. Si cada uno, por ejemplo, si yo estoy bien, por ende, pues mi guagua va a estar bien, por eso mi esposo va a estar bien, por ende mi comunidad va a estar bien y así, ¿no? Que creo que es lo que siempre hemos velado nosotras. Entonces, una de las cosas que viene a hacer acá es como que somos todos en uno, entonces vamos a pelear contra los que están en contra de nosotros. Claro. ¿No? El individuo se quiebra y viene a pasar el colectivo. Exacto. Y si tú estás en algún aspecto en contra del colectivo, eres el enemigo, eres el traidor, ¿no? Y ahí te aplican la ley Mordaza y se acaba la libertad de expresión. Y lo que lo pintan como algo más bien comunitario, ¿no? Ancestral, se vuelve el peor juez, ¿no? Entonces, y definitivamente algo que hace el socialismo todo el tiempo, y es muy, muy, muy del socialismo, es buscar enemigos. Exacto. Externos e internos. Sin enemigo, el socialismo no tiene sentido. O sea que cualquier partido de corte socialista siempre va a buscar un enemigo porque ese es el principio rector del socialismo. Para el MAS primero era el imperio, que se cambió por los neoliberales, que se cambió ahora por Arce. Ahora Arce es el enemigo. Y Andrónico. Son enemigos, porque tiene que haber ese enemigo, no, porque el que se sale un poquito de la raya ya está en contra del proceso, ya está en contra de absolutamente todo, aunque por detrás sigan siendo compadres. Exacto. ¿No? Porque todos siguen siendo compadres detrás de bambalinas. Sí. Incluso en el Senado, en el área de diputados, se están trenzando y para la foto, para el show, para los videos, salen al vestíbulo y se están dando la mano, están quedando para ir a la fiesta de la embajada, a comer, si van a traer chichita o pollito a la cámara donde se sesiona, etcétera, etcétera. Claro. Es bien terrible. Y son pocos los que durante estos 20 años, porque son 20 años, han salido de eso, ¿no? Sí, son pocos. Muy pocos. La mayoría... A mí me gusta esta diputada Luisa Nayar y la otra es... se me olvida el nombre siempre de la segunda, pero bueno, es tarijeña. Se me olvida también su nombre, sí. Pero ya todos sabemos quién es. Sí, dos mujeres jóvenes. Por eso
aquí con Ros, las dos queremos hablar de política para que vean que podemos ser amas de casa, mujeres, no ser politólogas, ni abogadas, ni políticas, y podemos entender de política y queremos que inspirar a más mujeres a hacer estas dinámicas y enterarse, ¿no? Entonces... En Grecia, Jordi, se hablaba de la democracia por senadores, ¿no? Eran los senadores los que dirigían. Pero, por ejemplo, los senadores que tenían más apoyo eran aquellos que estaban casados, porque la mujer les daba como que esa neutralidad para manejar un discurso equilibrado, ¿no? Entonces, la mujer detrás de todo sí era una figura muy importante. Y eso, por ejemplo, con el gobierno de Evo Morales sí se ha tratado un poquito al principio de solo resaltar. Como pantalla. Claro, pero aparte que no ha resultado porque Evo Morales es chulla, pues, ¿no? No tiene su complemento. Es chulla y encima esa palabra que no puedo decir porque luego nos dan de baja el video, es evófilo. Evófilo, eso, evófilo. Entonces sí, ha desvirtuado totalmente, no hay una energía chachahuarmi, además ahí, ¿no? Que se complemente. Y aparte en el MAS, a las mujeres realmente no les dan esa posición de liderazgo. No. Levanta mano. Adriana Salvatierra tenía tenía todo para haber sido presidenta de Bolivia, ¿no? Por orden constitucional le correspondía a Adriana Salvatierra. Le han dado la orden de que renunció a su presidencia, ¿no? O sea, Adriana podía haber conducido este país, tal vez mal, pero tenía la oportunidad y no la han dejado. Y nadie habla de eso. Claro. Y ella sigue sirviéndoles. Sí, al jefazo. Yo, a ver si mi marido me prohíbe algo. O sea, todo lo que yo hago con mi pareja lo hago en consenso. Exacto. No hay prohibiciones. Y si alguien te quiere prohibir algo, tiene que darte argumentos válidos. Y ahí no hubo nada. Claro. Y ella le sigue sirviendo. ¿Por qué? Exactamente. No entiendo. Yo no entiendo. Sí, yo tampoco, por eso es que no estamos ahí, Rosy, estamos aquí en otro lugar. Y la última pregunta, la sexta pregunta es, ¿cómo se podría desactivar el guión del discurso de odio y la polarización que estos 20 años? Y yo anoté. Perfecto, sí, yo te había anotado algo cortito para leerles. Ya, a ver dónde está lo que yo anoté. Desmonopolizar el discurso político, ¿no? Romper esta idea de papá Estado representa al pueblo. El Estado no nos representa. Por eso está la Constitución Política del Estado. La Constitución Política no está para cuidarnos de individuo a individuo. La Constitución Política está para cuidar al individuo del Estado, para que el Estado no usurpe funciones que no le corresponden, no se meta donde no le corresponde. Tenemos Ministerio de Justicia teniendo órgano judicial. Es la peor absurdez de la vida. Sí. Voy a seguir. Seguí. Antes de seguir plumeando. Contra todo lo que funciona, que hemos perdido toda la institucionalidad. Hay que... Doble función tenemos de todo. No, por eso se meten sobre la justicia, ¿no? Terrible, pero nadie habla de eso. Podemos hacer un video de eso también. Hay muchos videos que podemos hacer. Punto 2, restaurar al individuo como sujeto político. No hay libertad sin responsabilidad. Cada uno se tiene que ser responsable de su vida, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dieran los 1.200 o 1.400 bolivianos para que mi guagua estudie, yo pues lo llevo al mejor colegio. Si no me alcanza el colegio que yo quiero, pago más. Pero ya tengo una base, yo sé dónde gastar mi dinero. Cada individuo, cada uno que nos está viendo, no somos tontos. En la pantalla sabe cómo dirigir su vida. Y si no, vean, piensen qué es lo mejor para ustedes y cómo quieren proyectar, empiecen a soñar, sueñen grande. Sí, no esperen el Estado paternalista que diga qué hacer. Tercer punto, promover educación en pensamiento crítico y economía de mercado. Tienen que saber de economía, estudien. Les encanta el socialismo, perfecto. Hay un creador de contenido que a mí me encanta, se llama Maestro Cuy. El tipo es socialista, se declara socialista, dice yo soy socialista, pero te habla de libre mercado, de lo que funciona, de lo que no funciona, por qué funciona, para qué funciona, increíble, síganlo.
Si es que no quieren leer mucho o no tienen el hábito, hasta que adquieran el hábito, vayan a seguirlo. Él es un buen referente. Y bueno, educación, hay que bombardear con educación. Mientras más educados Educación, estemos, no adoctrinamiento. Educación. Lo que estamos haciendo, viendo, tal vez las dos tengamos mucho en común, pero hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo siempre, y ahí está el diálogo para decir, tal vez Jordi tiene razón y yo no, o tal vez al revés, ¿no? Exactamente. Y bueno, limitar es importante, limitar el poder estatal. No puede tener tanto poder el Estado. Sí, no. Se tiene que cerrar el Ministerio de Justicia, no sirve para nada. Y bueno, fomentar el diálogo sin intermediarios partidarios, ¿no? Acabar con la polarización, que eso es lo que más destruye todo, sí, ¿no? Divide y reinarás. Eso es la polarización. Yo voy a ser un poquito más romántica, justamente para hacer el cierre. He preparado algo aquí. Dice, construir cohesión social en Bolivia no es negar la diversidad, sino darle un cauce democrático de igualdad de derechos, libertad de conciencia y solidaridad entre pueblos. La unidad no se decreta, se cultiva en el reconocimiento mutuo y en la convicción de que la democracia se fortalece cuando todas las identidades encuentran un espacio de respeto dentro de un mismo proyecto nacional. Quien entre a gobernar debe gobernar para todos y no dejar vacíos culturales, sociales, políticos y económicos por donde pueda entrar nuevamente la idea polarizadora del socialismo del siglo XXI. Desmontar el discurso de odio no es solo un desafío ético, sino una estrategia de defensa de la democracia. Apostar por redes comunitarias empoderadas, que sean críticas y pacificadoras, es sembrar ciudadanía donde hoy hay manipulación y poner cohesión donde hoy hay fragmentación. La libertad no se impone, se cultiva, y su mejor semilla es el diálogo entre diferentes. La libertad se vive, Jordi. Sí. Y eso tiene que entender la gente. Y los que somos libres, yo, ¿sabes? He intentado con un partido, dije, tal vez tengo que estar más activa, y he dicho, no puedo, porque no quiero que nadie me diga qué puedes decir, qué no puedes decir, cuándo, cómo, dónde, por qué has dicho, por qué no has dicho, y estos marketineros, ¿no? Que todo es marketing, que no, sí, manipular y no sé qué, yo no, gracias. A mí en estos muchos años de activista política, siempre han venido, bueno, no siempre, ¿no? Pero muchas veces me han ofrecido ser parte de. Y la condición es, o tienes que poner plata, o tienes que poner otra cosa, o tienes que seguir la línea que te vayan a decir. O sea, a rajatabla. Tú no puedes enfocarte, por ejemplo, yo sería por diputada, digamos, ¿no? Por la circunscripción 20. Entonces yo tengo que responder a la población. Ellos no te dejan. Tú tienes que seguir la línea, y si no, eres un traidor. Sí, exacto. Y no se puede. Y eso tiene que cambiar en la política, sobre todo si quieren que la gente con criterio, con pensamiento crítico, la gente reflexiva y la gente más inteligente se anime a entrar a participar. Algo que yo pondría de extra sería acabar con la partidocracia. En Bolivia vivimos en una partidocracia. Cuando hemos ido a elegir, fuera de las circunscripciones, los demás lo elige el jefe de partido. Entonces, obviamente le va a responder al jefe de partido. Claro, se lo puso. ¿No? Entonces, no va a responder al que le está representando. No, o sea, una de las cosas que hay que cambiar desde la Constitución es eso. Exactamente. Bueno, Ros, misión cumplida. El próximo tema el jueves será, dijimos, izquierda, derecha, era el que yo propuse, pero tú dijiste otro. Bueno, ya nos vamos a ver el video. Y ese será el tema de la próxima reunión. Bueno, adiós, espero que les haya servido todo lo que han escuchado en este despacho informativo entre la Ros y yo. Que estén bien.